Con base en toda la investigación que hemos hecho, hay diferentes prácticas que consideramos herramientas esenciales. Al vivir en el estrés y en la supervivencia, el corazón se acelera, late de forma desordenada, sigue condicionando el cuerpo para que esté en un estado de emergencia. El corazón late de forma muy inconsistente. Por eso practicamos la coherencia del corazón, practicamos elevar nuestro estado emocional. Lo hacemos mucho durante el evento de una semana, porque el corazón es el centro creativo. Y tenemos que volver a equilibrar ese corazón y su homeostasis. Tenemos una respiración particular, que mueve el líquido cefalorraquídeo al cerebro. Y cuando la energía se mueve al cerebro, nos ayuda a relajar nuestro cuerpo. Mucho más durante una meditación, cuando tenemos suficiente energía para estar conscientes y despiertos. Usamos muchos tipos diferentes de respiraciones en nuestros eventos de una semana por diversas razones. De nuevo, desmitificamos el proceso con ciencia y la gente lo usa. Tenemos 4 tipos de meditaciones. Hay una meditación sentada. Usamos mucho esa. Hay una meditación de pie y caminando. Hacemos al menos 4 o 5 de esas en el retiro de una semana. Y hay una meditación acostada. Normalmente reservamos esa meditación para el final porque no queremos que la gente se duerma. No es una meditación para que se duerman. En realidad es una meditación para llegar a ese estado en el que están justo antes de dormirse, donde están conscientes y despiertos, y su cuerpo descansa en un sueño ligero. Ahí es cuando ocurre la magia. Trabajamos en inducir ese estado cuando una persona está acostada. Vemos grandes cambios que ocurren en nuestra comunidad durante lo que llamamos sanaciones de coherencia. Nosotros mostramos un poco durante el documental, pero el principio es, si puedes cambiar la información en el campo, puedes cambiar la salud o el destino del cuerpo. Vemos grandes cambios que ocurren durante las sanaciones por coherencia, tanto en los sanadores como en los sanados. Algo ocurre cuando todos se unen. Creemos que las redes colectivas de observadores con coherencia, mente y corazón pueden cambiar la información en el campo y hemos obtenido grandes resultados. Hacemos 3 sanaciones de coherencia. La gente que hace las sanaciones suele decir que se siente increíble después cuando dan vida a otra vida. Usamos una técnica específica para inducir un trance en el cerebro y luego exponemos a las personas a información cuando están en ese estado de trance. Usamos un caleidoscopio para inducir ese trance y exponemos a las personas a imágenes o información como un comercial de televisión y los programamos en ese estado. Eso se ha vuelto ilimitado y parece que causa que el sistema nervioso autónomo empiece a cambiar su biología. Hacemos eso. Sí, practicamos coherencia de la mente. Eso significa que tenemos que ampliar nuestra conciencia y abrirla a la nada y al espacio. Eso crea más orden cerebral. Creamos a partir de ese campo para ver si podemos empezar a cambiar nuestras vidas de alguna manera. Le damos a la gente muchas herramientas, incluso técnicas, para sincronizar su corazón con el cerebro. Esa es una de las fórmulas que usamos para relajarte de verdad en el corazón. Cuanto más te relajas en tu corazón, más energía llega al cerebro. Así que relajado y despierto es la fórmula. Hacemos grandes esfuerzos durante nuestros eventos para ayudar a la gente a entender lo que hacen y por qué lo hacen. Tienen que estudiar y aprender la información. Luego, una vez que tienen esa información en su cerebro y pueden repetirla, el siguiente paso, por supuesto, es establecer las condiciones y el entorno para que sus comportamientos coincidan con sus intenciones. Bien, si hacen eso correctamente, tienen una experiencia diferente. Queremos que, a través de la práctica, aprendan la información y la apliquen. Luego, una vez que tienen la experiencia después de esta meditación, que miren hacia atrás y vean lo que hicieron bien y revisen sus acciones. Si tuvieran otra oportunidad de hacer otra meditación, ¿qué harían diferente? ¿Qué cambiarían? ¿En qué querrían trabajar para mejorar? Y hablar de eso para que puedas recordar hacerlo. Y resolverlo todo antes de entrar en la meditación misma. Ahora, entonces, cuanta más información tengan después de esa experiencia, la encontrarán desde un nivel superior de la mente a una conciencia mayor. Graban esa información en su cerebro y luego avanzan en la meditación un poco más para que se vuelva más metódica. Empiezan a condicionarse y entonces se vuelve más fácil. Bien, ahora, todo esto es para que la persona se vuelva muy buena haciéndolo. Lo que nuestros datos muestran una y otra vez es que al final de 7 días, meditadores novatos, gente que no ha meditado mucho, hablamos un poco de esto en Source, pero hay muchas áreas diferentes. Al final de 7 días, su biología parece la de un meditador avanzado. En 7 días, el principiante va a los eventos, y eso sea en el cerebro o en el corazón, sea en el microbioma o en la expresión génica, sean los metabolitos en la sangre o todo tipo de variaciones. Para mí eso es exactamente lo que ocurre. Cuando se sumergen en ese proceso de 7 días, podemos medir todo tipo de factores biológicos. Al final de 7 días podemos decir que esa persona tiene la sangre diferente y un cerebro y un corazón distintos. Tiene una química
un microbioma, una respiración diferente, lágrimas diferentes, expresión génica diferente, son diferentes. Así que creo que parte de la investigación que descubrimos en Source nos hizo pensar en otras cosas. Por ejemplo, cuando hicimos los estudios de autoevaluación, hablamos de ello en Source, vimos que uno de los indicadores era que la gente notaba que tenían una disminución del dolor y de la fatiga, tenían más energía al final de 7 días, eso fue autoevaluación. Pero veíamos 63 enfermedades diferentes. Y en esas 63 enfermedades hay una intervención que elimina el dolor y todas esas enfermedades. El dolor puede estar relacionado con un sistema diferente en el cuerpo, pero de alguna manera, independientemente de la condición, hay una reducción del dolor. No hay ningún medicamento que haga eso. La siguiente pregunta es, ¿hay sustancias naturales similares a la morfina? Opiáceos endógenos que estas personas producen al final de los 7 días. ¿Habría información en la química de su sangre que de alguna manera respondería a la pregunta de por qué las personas con esas diferentes enfermedades mejoran? Cuando hicimos el análisis, descubrimos que el 100% de la gente, al final de 7 días, fabricaba su propia farmacia de analgésicos solo con el pensamiento. Y había una sustancia endógena particular llamada dinorfina. Estaba tan concentrada en la sangre que los científicos tuvieron que diluir la muestra para poder hacer la medición. Fue dramático antes y después. Ahora sabemos que el sistema nervioso puede hacer eso. Igualmente obtuvimos estudios de resonancia magnética funcional y vimos que la gente estaba aumentando el volumen en una cierta porción del cerebro. Estaban apagando el sistema por defecto del cerebro e intentan predecir el futuro con base en el pasado. Hay una enorme cantidad de energía que el cerebro consume para estar siempre en modo predictivo. Vimos que cuando una persona está en meditación, su cerebro se parece al que toma psilocibina. El cerebro parece que está bajo algún tipo de alucinógeno cuando el sistema de modo por defecto se apaga. La persona experimenta una parte diferente de la realidad. Luego vimos una especie de orden en el cerebro. El cerebro ya no estaba compartimentado o modulado. De alguna manera estaba funcionando con más holismo. En esa correlación, descubrimos que cuando el cerebro está en ese estado, la propensión de la persona a la experiencia mística aumenta. Sabemos que la coherencia y la sincronización tienen mucho que ver con ello. La siguiente pregunta es, ¿hay información en la sangre que podría estar causando neurogénesis? Seamos más específicos. Vamos a ver, ¿hay factores en la sangre que realmente hacen esto? La respuesta es sí. De nuevo, vimos un aumento dramático en estos factores de crecimiento en el cerebro. Y entonces pusimos la información con el plasma. En presencia de estas neuronas se produjo un crecimiento dramático. Sabíamos que en algún nivel hay una biología que la persona está fabricando internamente, que no dependen de nada externo a ellos. Lo siguiente sería, ¿qué pasa con el microbioma? Hay tantos datos sobre los efectos de cómo el microbioma afecta nuestro sistema inmunitario, nuestra salud y pensamientos. Es el segundo cerebro en muchos sentidos. Y tenemos una enorme muestra de más de 1.800 sujetos. Y tienen un microbioma completamente diferente al final de 7 días. Piensa en eso. Lo que hace que los científicos pierdan el sueño con esto es porque normalmente, cuando cambias un microbioma, tienes que restringir ciertos alimentos, tomar ciertos suplementos y romper ciertos hábitos. Nada de alcohol o de azúcar. Tienes que hacer un cambio drástico en tu estilo de vida. Al final de 3, 4 o 5 meses, puedes ver algún cambio en el microbioma de la persona. Si hay un poco de estrés, el microbioma será atacado. Pero al final de 7 días, una persona tiene un microbioma completamente diferente. Hay filos de las especies de microorganismos que están floreciendo, que son probióticos por naturaleza, que suprimen el desarrollo del cáncer y la inflamación y causan un aumento en la respuesta al tratamiento del cáncer. Creo que medimos más de 18, quizás 20 probióticos dominantes para sugerir que la persona no es la misma, porque si así fuera, tendrían el mismo microbioma. En 7 días, sin cambiar nada en el consumo o depender de algo para tomar, hubo un enorme crecimiento. Las bacterias saludables, en competencia, superan a todas esas bacterias que tienden a florecer cuando el cuerpo está desequilibrado porque se están hospedando en el cuerpo. Se ve este cambio dramático que ocurre en el microbioma humano. Sabemos que la cara de una persona cambia porque la gente dice, te ves diferente. Tenemos programas de software donde podemos mirar una cara y hay un cambio en las expresiones faciales y en la estructura facial.
También sabemos que la voz cambia, que una persona tiende a hablar con más armonía. Cuanto más coherente es su sistema nervioso, de alguna manera más armoniosa o coherente es su voz. El lenguaje que usan. Incluso estudiamos el lenguaje de transformación. Hay un cambio definitivo en cómo habla la gente y de qué hablan. Esos patrones gamma los vimos en Source, donde la persona alcanzaba una mayor energía y había un despertar en el sistema nervioso autónomo. Un despertar dramático que cambió la biología de una persona a veces en segundos. ¿Cuál es ese lenguaje cuando describen ese momento trascendental? Descubrimos que ese despertar produce una sensación muy fuerte. La sensación se divide en dos. Una es la sensación somática, como sentí que cada célula de mi cuerpo se iluminaba con energía. O mi corazón explotó como un motor. Mi corazón explotó. O la energía salía disparada de mis dedos. Sienten algo muy somático. Bien informan que lo sienten como algo muy emocional. Pero no emociones como el miedo o el dolor, sino como felicidad, éxtasis, conexión. La experiencia trascendental muchas veces es inefable. En otras palabras, la persona no puede usar ningún lenguaje para describir algo que les ha sucedido que está completamente fuera de su circuito, totalmente fuera de lo conocido para ellos. Que la única forma en que pueden hacerlo es usando metáforas. Esas metáforas son cómo aprende el cerebro. Tomas cosas conocidas y activas suficientes circuitos, redes que se activan en el cerebro y puedes introducir algo nuevo. Tratan de explicar la experiencia que tienen y usan diferentes metáforas. Pero siempre dicen lo mismo. Realmente no es eso, es algo mucho más grande. Pero esta es la mejor forma que tengo para describirlo. Sabemos que la cognición, cuando emparejamos a jóvenes con adultos mayores y van a un evento de 7 días, hay cambios dramáticos en su cognición, tanto en los jóvenes como en los mayores. Se emparejan e intercambian información. Meditan juntos, comparten información en el taller y hacen pruebas por la mañana. Medimos sus cerebros. Y tienen más actividad gamma en la parte anterior del cerebro y más alfa en el resto de su cerebro. Superan en cognición a cualquiera que haya pasado por el retiro de una semana. Hay algo que decir sobre la familia y los mayores. Y con quién hablamos y de qué hablamos. Hemos visto que suceden muchas cosas geniales, por ejemplo. Más coherencia del corazón y lo que sucede durante las sanaciones que ocurren en nuestros eventos. Y vemos que después de un evento de 7 días, la variabilidad de la frecuencia cardíaca de una persona tiende a mejorar semanas después de la experiencia. Recuerda, la experiencia produce emoción. De alguna manera, el evento fue una experiencia tan profunda que sus corazones se vuelven más coherentes. Hay un mayor nivel de variabilidad de la frecuencia cardíaca, y eso se relaciona con la longevidad. Empezamos a estudiar la longevidad, empezamos a ver que cuando medimos ciertos factores en la sangre y en la respiración, ahora sabemos...